El aire de París, aquel 25 de abril de 1792, no olía a pan recién hecho, ni a flores de primavera. Olía a cambio, a metal y a una curiosidad mórbida. En la plaza de Grève, frente al Hotel de Ville, una multitud se congregaba no para una fiesta, sino para un nacimiento. Un hombre llamado Nicolas Jacques Pelletier, un simple bandolero, estaba a punto de convertirse en una nota a pie de página inmortal en la historia del horror. Su crimen, robo con homicidio. Su sentencia, la decapitación, pero no con el hacha imprecisa de un verdugo tembloroso, ni con la espada que a veces fallaba. No, su cuello sería el primero en conocer la fría caricia del acero de una máquina que prometía igualdad y humanidad en el castigo. Aquel acto, aunque muchos lo ignoraban, no marcaría solo el final de un criminal, sino el principio de una nueva y aterradora era, el nacimiento de la guillotina. Pero para comprender cómo una nación llegó a considerar justo y civilizado que una cuchilla mecánica cayera sobre la carne humana, debemos retroceder en el tiempo. Debemos sumergirnos en la oscuridad que precedió a esta luz artificial. Hay que retroceder más de 3 décadas. Francia, en el año 1757, era aún un país bajo el puño de hierro del absolutismo. El rey Luis XV sobrevivía a duras penas a los cuchillos de sus enemigos y al odio creciente de su pueblo. Aquel año, un hombre llamado Robert François Damiens intentó asesinarlo con una simple navaja. No logró matarlo, pero sí desató la furia más salvaje del Estado. La ejecución pública de Damiens fue un espectáculo de agonía, una crueldad minuciosamente coreografiada. Lo amarraron a una cruz de madera, quemaron su mano, la mano regicida, con plomo fundido y brea. Le arrancaron la piel con tenazas al rojo vivo, vertiendo líquidos hirvientes en sus heridas abiertas. Finalmente, ataron cada una de sus extremidades a un caballo y los azuzaron en direcciones opuestas. Pero incluso así, el cuerpo no se rompió. Hubo que cortar tendones, desgarrar músculos, partir huesos, y mientras el torso del condenado seguía jadeando, todavía con vida, los verdugos encendieron la pira que lo consumiría por completo. Aquello no fue justicia, fue un ritual de sangre para imponer miedo, no orden. Y sin embargo, el espectáculo fue tan grotesco, tan inhumano, que incluso los defensores del castigo ejemplar comenzaron a dudar. Filósofos como Voltaire y el jurista italiano Cesare Beccaria vieron en aquella ejecución no una victoria de la ley, sino una derrota profunda de la humanidad. ¿Qué sentido tenía torturar a un hombre hasta convertirlo en ceniza, si la sociedad se volvía más bárbara con cada grito suyo? Años más tarde, cuando estalló la Revolución Francesa, esas preguntas se convirtieron en leyes. En 1791, la nueva Asamblea Nacional decretó que toda pena de muerte debía ejecutarse sin dolor innecesario. El sufrimiento dejó de ser obligatorio. La muerte, paradójicamente, debía ser más humana. Pero había un problema técnico. ¿Cómo cortar una cabeza sin fallos, sin mártires, sin los errores humanos de los verdugos que temblaban y fallaban? Las espadas eran imprecisas, las hachas aún más. Se necesitaba una solución. Fue entonces cuando apareció la idea que cambiaría para siempre el rostro de la ejecución. Crear una máquina, una herramienta que no sintiera compasión ni cansancio, una cuchilla que no dudara, una muerte limpia, rápida, irrepetible. El médico Joseph Ignace Guillotin, un hombre que en realidad se oponía a la pena capital, propuso el mecanismo como un paso intermedio hacia la abolición total. Al principio lo ridiculizaron, se burlaron de su fe en las máquinas, pero la idea tomó forma. El doctor Antoine Louis y un artesano alemán, Tobias Schmidt, perfeccionaron el diseño. Construyeron el primer prototipo, una estructura de madera, una hoja oblicua afilada, un mecanismo de peso. Y así, la cuchilla que buscaba la igualdad en la muerte recibió irónicamente el nombre de su proponente, la guillotine, y la máquina fue probada, primero con animales, luego con cadáveres, y funcionaba.
El filo descendía con velocidad quirúrgica, separando cabeza de cuerpo en una fracción de segundo. Ya no había gritos, ya no había repeticiones, solo un golpe seco y silencio. Era la muerte transformada en técnica. Y eso, aunque aterrador, era precisamente lo que querían. La ironía era total. Lo que comenzó como una burla se convirtió en la herramienta oficial del Estado. La cuchilla tenía nombre, forma y un propósito terrible. El 25 de abril de 1792, cuando Nicolas Jacques Pelletier subió al cadalso, fue el primero en enfrentarla. El verdugo, el experimentado Charles-Henri Sanson, lo colocó en la tabla, fijó su cuello en el cepo y activó la palanca. La hoja cayó como si el tiempo mismo se partiera en dos. La cabeza rodó hasta una cesta. El cuerpo se estremeció una vez más y luego nada. Pero lo más perturbador no fue el acto, sino la reacción. La multitud, acostumbrada a ejecuciones teatrales, protestó. «¡Devuélvannos la horca!», gritaban. Querían sangre, querían gritos. Aquella muerte había sido demasiado rápida, demasiado limpia. No sabían que eso era apenas el inicio, porque la guillotina, al ser tan eficiente, tan indolora, eliminó también cualquier freno moral. Ya no era necesario pensar dos veces antes de sentenciar a alguien. Bastaba con acusar, juzgar y cortar. La máquina no se agotaba, el verdugo no se equivocaba, y la revolución tenía hambre. Los meses siguientes serían una marcha sin retorno hacia el abismo. Lo que empezó como una herramienta de justicia se transformó en una industria de la muerte. La guillotina dejó de ser una excepción y se volvió rutina, tan cotidiana como el pan o el vino. Las ejecuciones se anunciaban en panfletos. La plaza se llenaba no de dolientes, sino de vendedores de manjares y vino. Era el nuevo espectáculo nacional, limpio, patriótico y letal. Y así, la guillotina dejó de ser un símbolo de igualdad para transformarse en una sombra que pendía sobre todos. Nadie estaba a salvo, ni nobles, ni revolucionarios, ni poetas, ni mendigos. Bastaba una palabra, una sospecha, una mirada malinterpretada, y entonces la cuchilla te esperaba. Impersonal, precisa, mortal. Con el paso del tiempo, el filo dejó de brillar, no porque estuviera menos afilado, sino porque ya nadie quería mirarlo. La revolución había terminado, los cuerpos se habían enfriado, y la sangre seca se confundía con el polvo de los adoquines. Lo que en un inicio fue símbolo de progreso se convirtió en sinónimo de excesos. La guillotina seguía funcionando, pero cada vez menos gente acudía a verla. Había dejado de ser justicia, ya no era espectáculo, era una herida abierta. Finalmente, en 1981, tras años de presión internacional y reflexión interna, Francia abolió la pena de muerte. La guillotina fue retirada, desmantelada, archivada como si fuera una pieza de museo, pero no era solo un objeto, era un fantasma, uno que sigue apareciendo en caricaturas, en libros, en recuerdos familiares, porque aunque su hoja ya no cortara carne, había tallado profundamente en la conciencia de un país entero la imagen de lo que ocurre cuando la justicia se convierte en mecánica. Y no solo Francia la recuerda, en cada rincón del mundo donde se celebran ejecuciones públicas, donde la muerte es transmitida como espectáculo, donde los cuerpos se vuelven advertencia, la guillotina sigue viva, no como máquina, sino como símbolo. Un símbolo de lo que pasa cuando la civilización decide sacrificar la compasión en nombre del orden, cuando se transforma el juicio en ritual y el castigo en costumbre. Y lo más aterrador de todo es que no aprendimos, porque basta mirar a nuestro alrededor. Linchamientos grabados con teléfonos móviles, sentencias arbitrarias difundidas por televisión, castigos ejemplares administrados con más odio que justicia. La guillotina fue solo un capítulo. El filo cambió de forma, pero no desapareció. Hoy las cuchillas son otras, digitales, legales, sociales, pero siguen cayendo cada día sobre nuevas víctimas, y esa es la tragedia final.
que aprendimos a hacer de la muerte una costumbre y del dolor una narración olvidable.